podamos, hermanos, por sobre todas las cosas, hermanos, tener un encuentro o reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque decimos encuentro porque muchas veces el Señor nos sale al encuentro en algunas situaciones de nuestra vida, en algunas cosas cuando Él tiene un propósito, o reencuentro porque pues ya nos hemos encontrado con el Señor. Pero Dios trata de buscar la manera de encontrarnos, de reencontrarnos, de salirnos al encuentro para darnos un mensaje, hermanos, que dirija nuestra vida. Cada persona que ha tenido un encuentro con Dios y que se ha escrito en la Biblia, sus vidas han cambiado, hermanos. Sus vidas no han sido las mismas. Y quisiéramos, hermanos, quisiera yo en el nombre del Señor que este año pudiéramos tener un reencuentro con Dios y con la Biblia, con su palabra, con la oración, que podamos ver a Dios con ojos diferentes, de otra manera más profunda, más especial, hermanos, que sabemos que Dios está con nosotros, oramos, leemos su palabra, pero que nos pueda salir al encuentro como lo hizo con muchas personas en la palabra, en la Biblia, hermanos. Amén. Como en el caso de Abraham, por ejemplo, hermanos, fíjense cómo Dios se manifestó muchas veces a Abraham, ¿verdad? De una manera casi literal, casi física, ¿verdad? Porque allí en Génesis 12, del 1 al 5, cuando Dios le hace un llamado a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te diré y que yo te daré a ti y a tu descendencia. Es un encuentro que él tuvo con Dios, que cambió su vida, ¿verdad? ¿Por qué cambió su vida? Porque tuvo que dejar a sus padres, a sus parientes, a su tierra, y salir al encuentro de una tierra desconocida. Amén. Y que incluso en cierta forma nunca la poseyó como suya, salvo la propiedad que él compró ahí, donde sepultó a su esposa y donde él también fue sepultado, ¿verdad? Pero que tuvo la promesa de que esa tierra iba a ser heredada para sus generaciones. Entonces, ese encuentro cambió la vida de Abraham, le dio otra perspectiva a su vida, como quisiera que sucediera con nosotros, que nos dé otra perspectiva, que veamos las cosas de otra manera. Si usted ha leído ya la Biblia muchas veces, cuando la vuelva a leer, usted encuentra un mensaje más profundo en esa palabra. Usted sea más sensible a la voz de Dios. Luego, Dios vuelve a salirle al encuentro a Abraham nuevamente cuando le da la promesa de que él sería padre de muchedumbres. Fíjense, ya había hablado de eso, pero de repente se aparece Dios a Abraham, Génesis 22, 17, donde le da la promesa de que su generación sería como el número de la arena del mar, ¿verdad? Le dijo: mira, ¿ves las estrellas también? Dice: bueno, ¿ves la arena? Todos esos granitos de arena, así va a ser tu descendencia. Mira las estrellas y todos, si las puedes contar, también podrás contar tu descendencia, hermanos. Fíjense cómo también vuelve a cambiar la perspectiva de Abraham en su vida, hermanos, y vuelve a animar el corazón de Abraham, sabiendo que su esposa era estéril y que él ya era viejo. Recibe esa promesa, ese encuentro que tuvo con Dios nuevamente, le da ánimo y le hace volver a poner su vista en la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? De esa manera, Dios ha salido al encuentro muchas veces a Abraham. En otra ocasión le sale al encuentro para hacer un pacto con él. Ahí en Génesis 17, del 1 al 27, vuelve a reencontrarse con Abraham, o Abraham con Dios, y le dice: voy a hacer un pacto contigo, y le dio el pacto de la circuncisión. Le dijo: este va a ser el pacto entre mí y ti, aunque sí lo dice, entre mí y ti.
vas a circuncidar a todo varón nacido en tu casa, de tus siervos, de tus esclavos, todos, y ellos van a pertenecer al pueblo de Dios con esa señal del pacto. Dice, y tú ya no te vas a llamar Abraham, sino te vas a llamar Abraham, porque serás padre de muchedumbres. Y tu esposa no se va a llamar ya Sarai, sino se va a llamar Sara. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Entonces, toda vez que alguien se encuentra con Dios o se reencuentra con Dios, su vida cambia en distintas áreas de su vida. Cambian sus perspectivas, hermanos. Abraham estaba con ese asunto de que al no ver hijos suyos, pensaba que el siervo más viejo de su casa, que era Eliezer, iba a ser el que le iba a heredar y el que iba a heredar la promesa. Pero Dios le sale al encuentro y dice, no, él no heredará la promesa. Es más, Abraham pensaba que Ismael, porque nació primero Ismael de Abraham con Agar, y dijo, bueno, ojalá puedas mirar a mi hijo Ismael. Y Dios le dice, no, ni con Ismael va a ser el pacto. Tú vas a tener un hijo y le vas a llamar Isaac. Fíjese, desde antes que naciera le dijo, tú vas a tener un hijo y le vas a llamar Isaac. Y de él van a salir generaciones, muchas generaciones, reyes, gente grande va a heredar en tu descendencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso les digo que es importante que busquemos un encuentro, un reencuentro con Dios en este año, hermanos, para que las perspectivas que habíamos bajado se eleven todavía más. Las cosas que hemos olvidado, las recordemos nuevamente. La esperanza que hemos estado casi perdiendo, se vuelva a cobrar vida. Amén. La fe que a veces, ¿verdad?, se ha mantenido pues en un nivel así bajo, se fortalezca en nosotros y el amor de Dios se siga derramando en nosotros. Dios quiere podamos tener en este año un encuentro con Dios o muchos encuentros con Dios que cambien la perspectiva de nuestra vida. Y en la última ocasión que Dios se manifestó a Abraham y que lo hizo físicamente, hermano, físicamente, cuando Dios vino a Abraham, cuando él estaba en su lugar de habitación en el encinar de Mamre, Génesis 18, cuando estaba sentado afuera de su tienda al calor del día y vio 3 varones que venían hacia él, y él pudo reconocer que entre esos 3, uno de ellos era el Dios Todopoderoso. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Eso cambió la vida completamente de Abraham. Tener a Dios cerca de él, tan cerca que no solo le hablaba, sino que pudo postrarse a sus pies. Dice que corrió y le recibió y le dijo, por favor, si has venido, no pases de largo, quédate, porque voy a prepararte algo para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y les trajo agua y que lavaran sus pies. Fíjense el gran honor de quien le lavó los pies al Señor, hermanos. Una teofanía, en una teofanía de Dios, hermanos, que se presentó allí. Dios revelado físicamente, aun cuando todavía no venía la encarnación de Jesucristo, pero a un Dios que es poderoso y para él nada es imposible. Se reveló a Abraham de esa manera, se encontró con Abraham de esa manera. Y Abraham le dio lo mejor que él tenía. Mandó matar al becerro, al becerro gordo, al mejor becerro de la vacada, y a su esposa la puso a hacer requesón y unas gorditas, ¿verdad? Y si hubiera sido aquí en México, unos sopecitos, ¿verdad? Unos tacos de canasta, ¿verdad? Con una salsa de molcajete, todo lo que usted pudiera imaginarse que le daría usted a su Señor, a su Dios. Abraham tuvo la oportunidad de hacerlo y servirle a su Dios en ese momento.
Y lo más glorioso es que como vuelve a cambiar la vida de Abraham, cuando Dios, sintiéndose satisfecho por la forma en que Abraham lo atendió, le dijo esto: Abraham, en el tiempo de la vida, tu mujer concebirá un hijo, dará a luz un hijo. Y ya le estaba poniendo fecha, porque el tiempo de la vida y de gestación de un bebé son 9 meses. Así que ya no había de que te voy a bendecir, te voy a prometer, vas a ver, Abraham, que van a nacer. Ya le estaba diciendo: de aquí a 9 meses volveré a ti y tu esposa dará a luz un hijo y le llamarás Isaac. Eso cambió la vida de Abraham. Y quisiera que Dios se mostrara a nosotros y cambiara nuestra vida completamente. Somos ya cristianos, creyentes, pero cambiara nuestro rumbo, nuestra perspectiva. Nos diera algo que nos levante en una visión más profunda de la presencia de Dios y de por qué estamos aquí, hermanos, y de las promesas que Dios te ha dado de una manera personal. Que Dios cambie las cosas que tiene que cambiar, ¿verdad? Que responda: ¿qué voy a hacer, Señor? Hay muchas personitas que están esperando una respuesta de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál va a ser mi decisión para mí, para mi familia, para mis hijos? Bueno, que tú tengas un encuentro con Dios y puedas ver claramente lo que tienes que hacer para la gloria del Señor. Aleluya. Ese es en el ejemplo de Abraham, y podemos ver muchos ejemplos, pero solo vamos a ver otro. En el caso del apóstol Pedro, cuando Jesús, ¿verdad?, tuvo un encuentro con Pedro, o Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Dice allí en Mateo 4, 18 al 20, que Pedro estaba tirando las redes al mar cuando Jesús lo llamó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y le dijo: ven, Pedro, sígueme. Y desde ese día la vida de Pedro cambió radicalmente, hermano. Sus perspectivas cambiaron. Su oficio estaba a punto de cambiar. Él ya sabía de Jesús, porque ya se había oído de Jesús como maestro, pero el día en que él lo llamó, cambió su vida, hermano. Dijo: sígueme. Y dice la palabra de Dios que dejando las redes, lo siguieron. Yo sé que tú ya tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, pero creo que tal vez sea importante que tú entiendas el llamado que te está haciendo Dios, o que te hace Dios en este año, a hacer algo específico para Él. Aleluya. Siempre que alguien se ha encontrado con Dios, su vida ha cambiado. No han sido los mismos. Y en Lucas 5:8 vemos cómo nuevamente Jesús tuvo un reencuentro con Pedro, porque a pesar de que ya lo conocían y lo habían visto hacer milagros y todo, en una de esas ocasiones, cuando Pedro aún todavía trabajaba en su oficio y luego seguía a Jesús y trabajaba en su oficio, como de medio tiempo del trabajo, ¿verdad? En una de esas hallaron que no habían encontrado pesca en toda la noche, y Jesús le dijo: a ver, vamos, ¿no tienes pesca? Bueno, vamos a pescar. Se metieron mar adentro y le dijo Jesús a Pedro: Pedro, echa tu red a la mano derecha. Y Pedro dijo: bueno, Señor, lo hemos hecho todas las veces, y derecha, izquierda, y atrás y adelante, y toda la noche no lo hemos logrado. Dice: pero esta vez hazlo en mi rema, en el rema que yo te estoy dando. Hazlo ahora por mi palabra. Porque le dijo: lo hemos hecho muchas veces, pero ahora lo voy a hacer por tu palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y que echan la red, y ustedes saben que se llenaron las redes de peces. Y aquí está el encuentro que tuvo nuevamente con
con Jesús. Dice que al ver la gran pesca que habían obtenido, de repente, tú has visto una persona que está atareada en su trabajo, ¿verdad? Y, ¿cuántos pescados hay? Trae para acá, Andrés, trae una canasta, ven aquí, a ver, agárrale, jálale duro. Y en esa ocupación, de repente, como que se desacelera su vida, ¿verdad? Su actividad. Y de repente le cae el 20 y voltea a ver a Jesús y lo ve de una manera diferente. Ya no como el maestro, ya no como el gran amigo que tenían y que los llevaba a todos lados a hacer sus milagros, sino como el Dios que reveló lo que había en su corazón. Y eso quisiera yo, que este año tuvieras a Jesús y que Él revelara lo que hay en tu corazón. Y a ver si ya dejas ese genio y ese carácter tan feo que tienes. Y digas, sí, Señor, tiene razón. Y lo miró y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Qué tenía que ver con las redes y el pescado? Pero era un encuentro, un reencuentro con Jesús, donde él pudo ver lo que había realmente en el corazón de Pedro, en su corazón propio, y pudo entender quién era realmente ese hombre que lo había llamado cuando estaba echando las redes. Ese cambio de perspectiva es el que quisiera que sucediera con nosotros en este año 2022. Que veas a Jesús con ojos diferentes, que veas la palabra con ojos diferentes, que seas más sensible a la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que quiten lo que tiene que quitar de nuestro corazón, la amargura, la tristeza, esa cosa, esa actitud inconforme que hay en muchos de nosotros. Caray, que ya nos dé paz, ¿no? Si va a salir el genio de una vez que salga, cumpla los tres deseos y que ya, no, ya que se acabe el genio. Y hablo del genio que usted tiene. Lo hablo metafóricamente y con sarcasmo, porque no existe el genio, pero ¿qué tal su genio si existe? El carácter que tiene, ya sánalo. O sea, no vamos a pasar otro año con esa misma actitud. ¿Qué necesitamos? Un reencuentro con el Señor, ver a Jesús de una manera diferente. Dele un aplauso al Señor. Así es, hermano, porque ya no es cosa de los demás, ya es cosa entre Dios y nosotros, ¿verdad? Porque a Simón ya no le importaron los demás, ni la pesca, ni nada. Le importó lo que había entre Jesús y ellos, y él. Y eso es lo que quisiera que sucediera. Y por último, el último encuentro que tuvo físicamente Pedro con Jesús fue casi en las mismas circunstancias, ahí en Juan 21, 15 al 19, cuando Jesús, después de haber resucitado, Pedro y los demás pescadores volvieron a lo mismo, porque fíjense, ya después de conocer a Jesús, a veces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque ellos ya conocían a Jesús, ya Pedro había tenido una experiencia y todo, pero después de que murió Jesús en la cruz y que aún tenían dudas de que Él había resucitado, pues dijeron, ¿qué haremos? Pedro dijo, pues yo me voy a pescar, a hacer lo mismo que hacía yo antes. Y con él fueron los demás también. Y la misma trama, fueron y no agarraron nada, no pescaron ni un resfriado. Quisiéramos que hoy no pescáramos ni un resfriado, ¿verdad? Pero esto es lo que más metes el anzuelo y es lo que más pescas ahorita, los resfriados. Pero bueno, ese día
ni un resfriado pescaron. Y la misma situación, van llegando a la playa y Jesús les sale al encuentro, ya resucitado, ¿verdad? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, ni digas porque nos fue peor. Tiren su red a mano derecha y hallarán. Esas palabras las había yo escuchado antes. Y quiero decirte, hermanos, que debes acordarte de las palabras que antes Dios te ha hablado. Y en ese reencuentro que tengas, tú digas, pues esto ya me lo había dicho Dios. Y entonces entiendas que es Dios insistiéndote a ti y a mí a que tengamos otra perspectiva de nuestra vida y del servicio en la iglesia. Echen su red a la mano derecha, y echaron su red y otra vez salieron los peces. Y entonces Pedro dijo, no, es el maestro. Es el maestro, dice. Pedro se puso su ropa y no esperó a que la barca llegara, sino salió a nado a la orilla del mar. Ya Jesús ya había asado unos peces ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todavía le dice, traigan de lo que pescaron. Y comió con ellos. Dice que todos sabían que era Jesús, pero nadie le decía nada para no regarla. Y eso es lo que quisiera que no pasara, hermano. Sabes perfectamente que Dios es el que te está hablando y diciendo y insistiendo, que no es el pastor, sino es Dios el que te está diciendo, ya, caray, hombre, pues ya échale ganas, ¿no? Pero no decía nada porque decía, no sea que la reguemos y no sea. Y hasta que Él se reveló a ellos. Amén. Y pues el reencuentro que tuvo con Pedro fue cuando le dijo, pues sígueme, Pedro, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, te amo, Señor. Hay un trabajo que hacer en la iglesia. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, te amo. Hay cosas que tienes que terminar de hacer en la congregación. Y por último dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, bueno, Señor, pues solo tú sabes si te amo. Tú sabes si te amo y no tengo por qué mentirte. Y eso quisiera que sucediera con nosotros. No tenemos que mentirle a Dios de lo que somos, porque Él nos conoce tal y como somos. ¿Cómo mentirle a Él? Y si tú te has decepcionado de mí como pastor por ser yo un humano, pues está bien porque es bueno. Así no me sigues a mí, sino sigues a Cristo. Pero pues sí podemos decepcionarnos, pero no quiere decir que por eso nos vamos a morir, porque Dios sabe lo que somos cada uno de nosotros, hermanos. Entonces el Señor le dijo, adelante entonces, sé lo que hay en tu corazón, por lo tanto, apacienta mi iglesia. Y ya por último le dijo, mira, tú antes ibas a donde querías, hacías lo que querías, pero hoy vas a ir a donde no quieres, otro te va a ceñir, dándole a entender cómo iba a morir, ¿verdad? Pero ese fue el reencuentro que tuvo con Dios, con Jesús, con Dios, que cambió completamente su vida, su perspectiva. Yo quisiera que eso sucediera este año con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Sí? No salgas a la calle tratando de encontrarte con los problemas o con otras cosas, sino sal a la calle y tratar de encontrarte con Jesús, con el Espíritu Santo. Y cada vez que vengas a la iglesia, ven con esa perspectiva, decir, Señor, tengo que reencontrarme contigo, Señor, porque necesito darle un cambio a mi vida, al ministerio, al don, a mi familia, en el nombre de Jesucristo. Y que el Señor nos los conceda en este año, hermanos, y podamos ser mejores siervos, mejores servidores, que podamos restaurar nuestro servicio en la iglesia, que podamos tener una visión más sobre las almas, sobre la congregación, y así cumplir su voluntad, hermanos.
¿Está bien, hermanitos? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Póngase de pie. Dele gracias a Dios, hermano. Levante su mano ahí, hermanos, y dígale: Señor, pues sé que tú ya estás aquí en mi corazón, vives en mí, pero a veces eso ya se ha hecho una rutina, se ha hecho ya algo ordinario. Pero el día que yo te conocí fue algo extraordinario. Y yo quisiera que eso volviera a suceder. Dígale al Señor: yo quisiera que eso volviera a suceder en este año. Poderme reencontrar contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y cambiaras mi perspectiva en el ministerio, en la iglesia, en mi propia vida, en mi propio carácter. Pudieras tú, Señor, volverme la esperanza, volverme la fe, volverme el amor para con mis hermanos, para contigo, Señor. No quiero ir vagando solo así como por el desierto, Señor, sin tener rumbo, sino quiero ser guiado por ti, Señor. Dígale así, hermano. Y este año quisiera ver tu rostro, Señor, aquí en la tierra. Quisiera reencontrarme contigo, verte tal y como eres, Señor, y tú puedas ver mi corazón, porque quiero servirte con alegría, quiero apasionarme por ti, porque no quiero que esto que es sagrado se convierta en algo ordinario, sino que cada día pueda yo sentir lo glorioso que es tener la presencia de Dios en mi vida. Reencontrarme con el Espíritu Santo, que me vuelva a bautizar en el Espíritu, que me vuelva a llenar, que vuelva yo a hablar en lenguas, que vuelva yo a cantar y danzar y saltar como becerro en la manada, que vuelva yo a gritar de júbilo y de alegría, Señor, que vuelva yo, Padre eterno, a esos días de mi mocedad, Señor, de alegría y de gozo, que vuelvan mis fuerzas a mí, que vuelva mi verdor, Señor, que vuelva, Señor, el verano a mi vida, Señor Jesús, y pueda yo, Señor, todavía aún cuando yo tenga mi edad avanzada, todavía hacer cosas grandes en tu nombre, Señor Jesús, con mi familia, con la iglesia, en el área donde tú me has puesto a servir, en las misiones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí, Señor. Queremos tener un reencuentro contigo, Padre, en este año, si tú nos los permites, Padre. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, para que este año, Señor, se cumpla tu voluntad, como lo ha sido en los años posteriores o anteriores. Que así lo sea en este año, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, todo su corazón. Gracias al Señor Jesús. Pues, hermano, vamos a seguir adelante. Vamos allá.